Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha encendido las redes sociales y ha provocado debates apasionados entre los fans. Sí, amigos, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de ese supuesto no friendzone que al parecer él no quiere aceptar. La cosa se está poniendo interesante. Antes de que nos lancemos de cabeza a este drama turco, como siempre, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, las series turcas y por supuesto el chismecito jugoso que tanto nos gusta. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta historia. Para entender bien el contexto, tenemos que recordar la época dorada de Senkalkapm, esa serie que nos robó el corazón y que convirtió a Kerem y Hande en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Y claro, como suele suceder, esa química ficticia se trasladó a la vida real. Confirmaron su relación y durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la envidia de muchos y la alegría de sus fans. Nos inundaban con fotos románticas, declaraciones de amor y momentos adorables que compartían en redes sociales. Eran jóvenes, exitosos y aparentemente muy enamorados. Pero como todo en la vida, las cosas cambian. La relación llegó a su fin, y aunque las razones exactas nunca se hicieron públicas, los rumores apuntaban a diferentes direcciones, agendas apretadas, presiones mediáticas, diferencias irreconciliables. En fin, lo de siempre. Lo importante es que la ruptura fue un golpe duro para sus seguidores, que todavía soñaban con verlos juntos para siempre. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Hande ha estado vinculada a otros romances, incluyendo su relación con el actor Kaan YLDRM, que también generó mucho interés mediático. Kerem, por su parte, se ha mantenido más discreto en su vida personal, enfocándose principalmente en su carrera y proyectos profesionales. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Últimamente han surgido rumores y especulaciones que sugieren que Kerem no ha superado del todo su relación con Hande. Algunos medios turcos afirman que él estaría intentando reconquistarla, que no la ha olvidado y que incluso estaría dispuesto a hacer lo que sea necesario para volver a estar juntos. La sombra de Senkalkapm es alargada, muy alargada. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues principalmente de algunas actitudes y comentarios ambiguos de Kerem en entrevistas y redes sociales. Por ejemplo, en una reciente entrevista, cuando le preguntaron sobre Hande, él respondió con una sonrisa enigmática y dijo algo así como: «Hande es una persona muy especial en mi vida. Siempre lo será». Una frase que obviamente dio pie a todo tipo de interpretaciones. No es una negación rotunda, ni un pasopágina definitivo. Es más bien una puerta entreabierta, una ventana al pasado que alimenta la esperanza de los fans más acérrimos. Además, algunos fans han notado que Kerem sigue dando me gusta a publicaciones de Hande en Instagram, e incluso ha comentado algunas de ellas con emojis cariñosos. Pequeños detalles que, sumados, alimentan la teoría de que todavía siente algo por ella. En el mundo digital de hoy, un simple like puede convertirse en noticia y desatar un tsunami de especulaciones. Y cuando hablamos de figuras públicas con el atractivo y el magnetismo de Kerem y Hande, la lupa se intensifica aún más. Pero ojo, que aquí hay que ser cautelosos y no dejarnos llevar por la especulación. Es muy fácil interpretar las cosas a nuestro antojo, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Un simple me gusta o un comentario amistoso no necesariamente significa que Kerem esté intentando reconquistar a Hande. Podría ser simplemente una muestra de respeto y cariño hacia una expareja con la que compartió momentos importantes. Una relación laboral exitosa, una conexión personal profunda y, en definitiva, una etapa de sus vidas que marcó un antes y un después. Sin embargo, hay que reconocer que la posibilidad existe. Kerem y Hande tuvieron una conexión muy fuerte, y es comprensible que guarde un buen recuerdo de esa relación. Además, la presión de los fans, que siguen soñando con su reconciliación, seguramente influye en su comportamiento y en la forma en que se muestra públicamente.
No olvidemos el poder de las redes sociales y el impacto que tienen en la vida de las celebridades. Cada publicación, cada interacción, es analizada al detalle y puede convertirse en un arma de doble filo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la perspectiva de Ande. Ella ha seguido adelante con su vida, ha tenido otras relaciones y parece estar muy feliz. No hay indicios de que ella esté interesada en retomar su romance con Kerem. De hecho, algunos medios aseguran que ella está cansada de que se la siga vinculando con su expareja y que preferiría que la dejaran tranquila. Ande ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, que no necesita de ningún hombre para brillar. Su talento actoral y su carisma la han convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía, y su vida personal, aunque siempre bajo el escrutinio público, es asunto suyo. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Kerem está realmente intentando salir de la friend zone y recuperar el amor de Ande? ¿O es simplemente una estrategia mediática para mantener viva la llama de su romance y seguir generando interés en los fans? La verdad es que solo ellos lo saben. Podríamos estar ante un elaborado juego de relaciones públicas, una forma de mantener a los fans enganchados y seguir rentabilizando el éxito de Senkalkam. O por el contrario, podríamos estar presenciando un intento genuino de Kerem por recuperar un amor perdido. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta historia es un claro ejemplo de cómo las relaciones entre celebridades pueden ser complicadas y estar sujetas a la opinión pública. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento es analizado y juzgado por millones de personas. Y en este caso, la presión es aún mayor, ya que se trata de una pareja que dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. El fenómeno Senkalkam trascendió las fronteras de Turquía y conquistó a audiencias de todo el mundo. Kerem y Ande se convirtieron en ídolos de masas, y su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue seguida con fervor por millones de fans. Ahora bien, independientemente de lo que ocurra entre Kerem y Ande, lo importante es recordar que ambos son personas individuales con sus propios sentimientos, deseos y decisiones. Y debemos respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. La presión mediática puede ser asfixiante, y es fundamental que ambos tengan espacio para tomar sus propias decisiones sin sentirse juzgados ni presionados. En definitiva, la historia de Kerem y Ande sigue siendo un misterio que nos mantiene enganchados. Un culebrón turco de la vida real que nos recuerda que el amor, a veces, es complicado, impredecible y sobre todo, muy mediático. Un drama que se desarrolla en las redes sociales, en las entrevistas y en los rumores que circulan por los medios de comunicación. Un relato que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y la presión que sufren las celebridades. Pero más allá del chismecito, de las especulaciones y de los deseos de los fans, lo importante es recordar que Kerem y Ande son dos personas con sus propias vidas y sus propios caminos. Y que al final la decisión de estar juntos o no es exclusivamente suya. Nuestra función como espectadores es disfrutar de su trabajo, admirar su talento y sobre todo, respetar su privacidad. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del drama turco del momento. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de la actitud de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Hemos recordado su historia de amor, su ruptura y el impacto que tuvieron en sus fans. Y sobre todo hemos intentado mantener una perspectiva objetiva y respetuosa ante esta situación. Hemos considerado todas las variables, desde la presión mediática hasta la posibilidad de un intento genuino de reconciliación. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Su fidelidad y sus comentarios me animan a seguir investigando, analizando y compartiendo las últimas novedades del mundo del espectáculo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem está realmente intentando reconquistar a Ande? ¿O es simplemente una estrategia mediática? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero conocer sus teorías, sus predicciones y sus opiniones sobre este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos.
Que no se les escape ningún chisme, ninguna noticia y ningún análisis profundo del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, no se dejen llevar por las apariencias y siempre mantengan una mente crítica. Hasta la próxima.